¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero darles la bienvenida a este canal, a este pequeño canal. Y hoy queríamos, o quería mejor dicho, quería, quería hablar con ustedes acerca de de la maravilla que somos los seres humanos, de el extraordinario o la extraordinaria forma de existir que tenemos los seres humanos. ¿Podría yo comenzar este vídeo hablándoles sobre los testigos de Jehová? Yo qué sé, por ejemplo, les podría decir que Islandia se propone eliminar la financiación de la organización religiosa de los testigos de Jehová. Esa sería una noticia importante. Y existen muchas noticias, existen muchas cosas que ustedes mediante la investigación concienzuda, no escuchando únicamente la campana. Voy a dejar el micrófono quieto a ver si esta vuelta no me boicotean, no sé. No escuchando únicamente la campana de que te da la organización de los testigos de Jehová y muchas otras acerca de la existencia de relatos y leyendas contadas en la Biblia. Es importante, es importante investigar realmente si cuándo fueron escritos los libros del Pentateuco, de los famosos 5 primeros libros, si realmente el Éxodo existió. ¿Qué dicen, por ejemplo, eruditos, arqueólogos, historiadores judíos acerca del Éxodo? Si realmente los hebreos estuvieron presos o estuvieron 430 años en Egipto. ¿Cuándo realmente se produjo la expulsión de los hicsos de Egipto? Ustedes tienen que investigar estas cosas. ¿Y por qué algunos relatos de la Biblia no están de acuerdo ni con la historia real ni con la arqueología? La salida de Abraham de Ur de Caldea en los años en que fueron y los relatos. ¿Qué inconsistencias hay? No quiero hablar sobre eso. No quiero hablar sobre eso porque yo, al igual que ustedes, voy cumpliendo un proceso de investigación. Voy cumpliendo un trabajo de investigación y de reacomodar los conceptos históricos de la existencia de la humanidad. Por eso hoy quiero hablar con ustedes, porque yo creo que hay un Dios. Y lo extraordinario de este Dios que indudablemente está fuera de su creación, el universo material bariónico que conocemos, no puede estar contenido Dios. Y cómo este extraordinario Dios, el poder, la sabiduría, pero además, cómo le gustan los ciclos. Los ciclos. La existencia está llena de ciclos. El ciclo de Krebs, el ciclo del ácido lático, el ciclo del trifosfato o el adenosín trifosfato, que da la energía al cuerpo. Pero todos los ciclos desde las distintas fuerzas físicas que componen el universo. No les quiero romper la cabeza con eso. No les quiero romper la cabeza con eso. Sino de qué extraordinario es y cómo ustedes y yo
estamos compuestos por palabras. Nosotros estamos compuestos por palabras. Nosotros somos palabras. Y entonces, sacando en cuenta de si algunas cosas de la Biblia, si son verdad, si otras son mentiras, si otras son inventos, si los 5 libros del Pentateuco son una invención o una recopilación hecha por Josías, mandada a hacer por Josías por el 700 y algo, que relata cosas para tratar de unificar sus reinos y crear una única religión, que indudablemente es hoy día la religión que o las creencias que componen las religiones abrámicas. Pero si lo que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios en el principio, el Verbo es una palabra, palabras, representa las palabras. Y por eso quiero hablar con ustedes hoy de lo extraordinario que es el ADN. Que el ADN son instrucciones, son palabras, palabras que hacen que se hagan determinadas cosas. Hablar sobre la estructura del ADN, los genes y el código genético. Y entonces, saber que esas instrucciones, que todas las características y funciones de un organismo se encuentran en ese material genético, compuesto por el ácido desoxirribonucleico. Y cuando vayamos trabajando sobre esto, cuando vayamos aprendiendo sobre esto, ustedes piensen lo siguiente. Piensen en lo que decía, por ejemplo, Jacobo Greenberg sobre la lactis, que cada punto en el universo contiene la información del resto. Y entonces, aparentemente, o sea, y este hombre desapareció o lo hicieron desaparecer. Que por eso es importante que cada punto contiene toda la información del resto. Y entonces usted piense, por ejemplo, el tema de los fotones, los quarks, que a nivel cuántico, cuando no son observados, parece ser que todas las realidades están inscriptas en esos fotones. Todas están inscriptas. Los spin, los que les gusta la física sabrán sobre esto. Están los distintos spin arriba, abajo, los sabores físicos, y que se manifiestan cuando son observados. Entonces, tenga eso en cuenta, que cuando son observados manifiestan la realidad que ellos quieren manifestar. Entonces, teniendo esto presente, ahora vamos a ver en sus palabras, en las palabras de las cuales usted está compuesto. Por eso el conocimiento de la estructura y función del ADN ha sido determinante para el desarrollo de, por ejemplo, cosas que están ocurriendo hoy día, que intentan, yo tengo que cuidarme en lo que voy a decir, que intentan hacer mejoras genéticas para que el cuerpo humano tenga supuestamente una mejor respuesta ante determinadas cosas. Usted me entiende. Bueno, la estructura del ADN, la doble hélice del ADN, fue descubierta en el año 1953 por James Watson y Francis Crick, que proporcionó respuestas a muchas cosas que se desconocían hasta ese tiempo. Sabíamos las leyes de la herencia genética, de
Mendel era. Acá le pregunto a mi asistente y compañera. Sabíamos todo eso de la herencia, pero no, todavía faltaba conocer algunas cosas. Y entonces descubrieron la composición del ADN. Predijo la replicación del material genético, cómo se replica, la idea de la información genética que estaba contenida en las bases que conforman el ADN. Entonces, con el correr de los años se pudieron determinar, y esto le va a decir a usted lo grande que es el Creador, lo extraordinario que es. Las investigaciones pudieron determinar que todos los seres vivos contienen un ADN similar. Las investigaciones pudieron determinar que todos los seres vivos conocidos por nosotros contienen un ADN similar formado a partir de las mismas unidades de nucleótidos. Después, si quiere, podemos ver a ver qué son los nucleótidos. Los nucleótidos, ¿cómo se conforman los nucleótidos? Bueno, el nucleótido es la pieza básica del ácido nucleico, del ARN y del ADN. Son polímeros formados, el ADN y el ARN son polímeros, son largas cadenas compuestas de nucleótidos. Y entonces el nucleótido está formado por una molécula de ribosa, que es un azúcar, en el caso del ARN, y desoxirribosa en el caso del ADN. Y todos estos unidos por un grupo fosfato. Esos son los nucleótidos. Bueno, muy bien. Entonces, este código genético mediante el cual se escriben estas instrucciones, y usted piense que son instrucciones porque ahora, por ejemplo, en la computación cuántica están usando otro tipo de cosas, pero en la computación clásica y en la programación clásica ustedes ya saben que todo se programa con unos y ceros, y con unos y ceros, únicamente programando esos unos y ceros, hemos logrado tener esto que estamos teniendo. Pero lo que escribe la información o la ordenación de las palabras escrita por el Dios creador de todas las cosas está compuesta por cuatro letras. Podríamos decirle así, 4 letras. ¿Vale? Entonces se escriben ahí, a través de esas 4 letras y sus combinaciones, todas las instrucciones celulares de todos los organismos. Es decir, que el ADN de un ser humano, y esto también quiero recalcarlo, yo no soy profesor de biología, estudié biología obviamente, pero únicamente esto tiene el objetivo de dar unas ideas generales para que ustedes puedan investigar más si quieren estos temas. Es decir, que el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una bacteria. O sea que estas instrucciones pueden ser leídas por casi todos los seres vivos que hay. Las instrucciones de unos pueden ser leídos por otros. Una planta puede interpretar la información genética de otra planta. Y a esa propiedad de la información genética se le conoce como la universalidad del código genético. Y hoy, cuando amanecíamos con mi esposa y yo estaba despierto un poco, pero
gracias a Dios dormí bastante bien. Y me dice, ¿has dormido? Sí, sí he dormido, pero no, es que estaba pensando, le digo yo, estaba pensando este vídeo. Estaba pensando este vídeo y le digo, ¿te das cuenta de el creador, lo extraordinario que es? Porque con las mismas cosas y con la misma información genética y con el mismo código, con el mismo, con los mismos ingredientes, eh, con el agua, la tierra y el sol, obtenemos todo tipo de fruta y cosas que podemos diferentes, compuestos por lo mismo, con los mismos ingredientes. No hace ruido, no contamina, no es nocivo. ¿Y cómo es mágico esto? Esto es mágico. Y con los mismos ingredientes hay animales, bacterias, arquetas. Y entonces es es como magia. Pero la magia, ¿compuesta de qué? La magia compuesta de información. Entonces, la universalidad del código genético permite algunas cosas. El código genético universal es uno de los conceptos básicos para comprender los procesos por los cuales están haciendo las cosas que hacen en biotecnología. Por ejemplo, la posibilidad de generar organismos transgénicos. Pero pueden hacer muchas cosas más espantosas que no están hechas por Dios, ni están hechas por la naturaleza. Porque la universalidad del código genético permite insertar genes de una especie en otra especie y obtener cosas absolutamente diferentes. Usted me entiende. El ADN tiene la función de guardar información. Guarda información. De hecho, ya se está hablando acerca de la computación basada en el ADN. Eso sería alucinante. Es decir, que el ADN contiene las informaciones que determinan la forma y las características de un organismo y su función. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Todas las células procariotas, las procariotas son las bacterias que el ADN está disperso en la célula, y generalmente son seres unicelulares, arquetas y bacterias. Y ahí entran enfermedades como el Helicobacter y cosas por el estilo. Y las eucariotas son las células que tienen el ADN, está en el núcleo de la célula. Y los cromosomas en las células procariotas, en las de las bacterias, está en forma circular. ¿De acuerdo? Entonces, todas las células de todos los seres vivos contienen ADN. Las eucariotas, que son las células múltiples, de los seres pluricelulares, y las procariotas, que son las de este tipo de seres vivientes, arquetas y bacterias. Entonces, ahí está el material genético. En las procariotas está disperso en el citoplasma, y en las eucariotas el ADN está en el núcleo. El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas, en las células de los seres pluricelulares, los cromosomas son lineales, como les dije recién, mientras que en los organismos procariotas, como las bacterias, se presentan los cromosomas de forma circular.
Para cada especie, el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Los monos, una especie, tienen 48. O sea, tienen 2 más que nosotros. Y eso da lugar a otro tipo de investigación que a los que les gusta la biología o la microbiología y este tipo de cosas, la herencia, pueden investigar más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el Homo sapiens sapiens, está aquí y nosotros realmente somos, si bien todo esto se lo atribuimos a un creador universal, dentro de sus creaciones, evidentemente habrá seres mucho más inteligentes que nosotros y más avanzados, que tienen más historia en el universo. Y entonces, cuando ellos, y que conste que digo ellos, hagamos un hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza, ustedes pueden entender qué tipo de trabajo están haciendo ellos para crear al Homo sapiens sapiens. Y que de golpe y porrazo aparece este ser, habiendo otros, habiendo los denisovanos, el hombre de Neandertal, otros tipos de seres igual, parecidos a nosotros, pero distintos. Porque tenga en cuenta que usted y yo somos iguales en el 99,9%, que la diferencia entre nosotros es insignificante. Pero esa diferencia justamente hace eso, hace la diferencia. Entonces tenemos nosotros 46 cromosomas en cada célula somática. ¿Qué son células somáticas? Las células del cuerpo que no son sexuales. Y están agrupados en 23 pares. Son 46 cromosomas que están en pares. Forman 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, o sea, para la composición de todo el cuerpo y todas las cosas. Y un par son sexuales. La mujer tendrá un par de cromosomas sexuales XX y el varón tiene un par de cromosomas XY. Usted puede abundar en esto. Cada cromosoma tiene 2 brazos ubicados por arriba y por debajo de un centrómero. Cuando el cromosoma se duplica, previo a la división celular, cada cromosoma está formado por 2 moléculas de ADN unidas por el centro, el centrómero, conocidas como cromátidas hermanas. Entonces, el ADN se compone por 2 cadenas, cada una formada por nucleótidos que recién se los dije cuáles eran. Los nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa en el desoxibo ribonucleico, y ribosa en el ácido, en el ARN o ácido ribonucleico, y un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4, lo que les dije, 4: adenina, timina, citosina y guanina. Y lo extraordinario del creador de todas estas cosas: una A o una adenina siempre se enfrenta a una timina. Siempre. Una A siempre se enfrenta a una T. Y una C siempre se enfrenta a una G en la doble cadena, porque es una hélice. Una hélice y los nucleótidos están en el medio. ¿Vale? Bueno, muy bien. Las bases enfrentadas se dicen que son complementarias. El ADN adopta una forma de doble hélice, como una escalera caracol, pero también hay de 4. Hay de 4 y están estudiando esto. Donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectados por escalones, que los escalones son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas,
y se encuentra muy enrollada y compactada para formar el cromosoma. La doble hélice del ADN, con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican hacia dentro y establecen uniones no covalentes o fuerzas de atracción entre sí, mantienen unida la estructura de la molécula. La desoxirribosa, que son azúcares, y los grupos fosfatos constituyen las columnas de la escalera de la doble hélice. Cuando la célula se divide, cada célula que se forma debe portar toda la información genética. Esto es muy importante. Cuando se produce la reproducción de la célula, cada célula debe de portar toda la información genética que determine sus características y funciones. Y ahora, recuerde lo que le dije al principio. Un quark o un fotón de luz contiene todo, inscripta en forma nebulosa, todas las realidades, y se hacen evidentes o se presentan de acuerdo al observador. Cuando es observado el fotón o medido, si es medido quiere decir que es observado, aunque sea por una máquina, manifiesta una realidad, una de las tantas realidades que tiene. Entonces ahora usted piense en esto. Debe de portar cada célula, toda la información genética que determine sus características y funciones. Para eso, antes de dividirse, el ADN debe de replicarse, es decir, generar una copia de sí mismo. Durante la replicación, la molécula de ADN se desenrolla, se estira, separando sus cadenas, y cada una de estas servirá como molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN. Pero aquí les quiero dar una noticia. En la Universidad Autónoma de México, la UNAM, un científico de apellido Santa María, ahora no tengo aquí el artículo, pero ustedes lo pueden buscar, determinó que la adenina, la citosina, la tiamina y la guanina vibran, tienen una vibración que es como un grito para ser ubicadas. Este especialista determinó la vibración de estos nucleótidos. Es como que si hablaran, como diciendo: aquí estoy yo, es conmigo con quien tienes que unirte. Entonces, durante la replicación, la molécula de ADN se desenrolla, separando sus cadenas. Cada una de estas servirá de molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN, y para eso la enzima del ADN llamada polimerasa, ustedes habrán escuchado hablar mucho de la polimerasa en este tiempo, la polimerasa, coloca los nucleótidos siguiendo la regla de apareamiento de que a una T le va a una A le va una T, a una adenina le va una timina, y a una citosina le va una guanina. Esta regla es así. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Y el proceso de replicación del ADN es semiconservativo, porque cuando se finaliza la duplicación, cada nueva molécula de ADN estará conformada por una parte o una hebra de la vieja, o sea, de la original, y una nueva. ¿Cómo se interpretan estas instrucciones escritas?
Y aquí es por qué yo he querido hacer este vídeo, que hace mucho que lo quiero hacer y que he tenido que tener cierto cuidado. Porque además les quiero decir otras cosas. Todos los seres vivos emiten luz, hasta las plantas emiten luz. Lo que pasa, lo que sucede, es que nosotros con nuestro sistema visual no podemos determinar las frecuencias de que emiten esa luz los seres. Todos los seres emiten luz. Por eso ayer una compañera, una amiga me mandaba un abrazo y me decía un abrazo de luz. Cuando das un abrazo de luz. Porque además nosotros estamos, todos los seres vivos emiten ondas electromagnéticas. Vamos entendiendo algunas cosas. Los nucleótidos vibran y es como que avisan, aquí estoy yo, es conmigo con quien te tienes que unir, y todos emitimos luz. Claro que no la vemos, yo no veo la luz de Gabriela ahora, pero Gabriela está emitiendo luz. ¿Cómo se interpretan las instrucciones escritas en el ADN? Bueno, la información está guardada en el ADN, en el código de secuencia de las 4 letras que le dije. Por eso, también quiero agregarle otra cosa, que como somos palabras, las palabras pueden reparar nuestro ADN. Las palabras pueden reparar nuestro ADN. Ciertas palabras. Y aquí me vuelvo a remitir a cuando decía Jacobo Greenberg que cuando tienes un órgano enfermo, lo que tienes que hacer es hablar con el órgano. Hablar. Que tu cerebro tiene que hablar con el órgano para decirle que se ponga bien, que es lo que tiene que hacer. Porque somos palabras. ¿Vale? Entonces, las palabras son lo que denominamos genes. Cuando la gente dice, es la genética, son los genes. Son las palabras, son las instrucciones. Los genes son fragmentos de ADN cuya secuencia nucleótida codifica para una proteína. Es decir, que a partir de la información escrita en ese fragmento de ADN se fabrica o se sintetiza un tipo particular de proteína. Y ustedes ya saben que la intervención que han estado haciendo tratando de fabricar un tipo particular de proteína que esta señora de Andalucía, ¿cómo es? La Paspadilla, dijo que era la Spider. Bueno, es decir, que a partir de la información escrita, en ese fragmento de ADN se fabrica o se sintetiza un tipo particular de proteína. Aunque en realidad los genes también llevan información necesaria para fabricar moléculas de ARN, que esto está en los ribosomas, ribosomal, y de transferencia. Entonces, en este proceso de síntesis de proteínas interviene ¿quién? El ARN, el ácido ribonucleico, que en vez de ser una doble hélice es una sola. Es una molécula con una estructura similar a la del ADN, pero que su composición, sus nucleótidos varía uno solo, varía una letra, aparece la letra U. Un gen no es una estructura que se vea, sino que se define a nivel funcional. Es una secuencia que va a empezar en algún lugar del ADN y va a terminar en otro. En la larga cadena de ADN hay varios genes. Y ellos, la ciencia, la bioingeniería puede, con unas tijeras que se llaman CRISPR, un sistema para editar el ADN, cortan determinadas porciones y pueden insertar otras, pero tienen que ser
cortes precisos, para insertar genes precisos. ¿Vale? Para conocer un gen, se secuencia, se determina la cantidad de nucleótidos que lo forman y el orden en que se están puestos los nucleótidos. Todas las células de un organismo tienen el mismo genoma. Todas las células de un organismo en particular, tienen el mismo genoma o conjunto de genes. Pero en cada célula, y aquí vamos a otra cosa, otra maravilla de este creador, pero en cada célula se expresan los genes que se usan. Por ejemplo, aunque una célula de la piel tiene toda la información genética, al igual que una célula del hígado, en la piel solo se expresan aquellos genes que den características de piel, mientras que los genes que dan características de hígado están apagados. Están apagados, no se expresan, pero están. Y ahí volvemos a lo que dijimos al principio. Cada una de las células contiene toda la información del resto, pero se expresan en las funciones en las que se tienen que expresar. ¿De acuerdo? La que no se usa, el gen que no se usa se encuentra mayormente compactado, porque está ahí, está como en la reserva, está como esos generales que opinan sobre Ucrania ahora, generales retirados, tenientes generales que están opinando sobre están en la reserva, por eso pueden opinar. Este empaquetamiento de esos genes puede ser temporal o definitivo. Entonces, el ADN interviene en la síntesis de proteínas. Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones variadas. Hay proteínas estructurales, otras que son enzimas, otras que transforman oxígeno, como la hemoglobina. Hay proteínas involucradas en la defensa inmunitaria, como los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Otras cumplen funciones de hormonas, como la insulina. Y así como el ADN está compuesto a partir de nucleótidos, las proteínas están compuestas a partir ¿de qué? De aminoácidos. Aminoácidos. Los aminoácidos, hay muchos aminoácidos. Son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Nosotros estamos compuestos, nuestras proteínas, por 20 aminoácidos, de los cuales hay 9 que son esenciales. No voy a entrar en eso. Ustedes busquen cuáles son los aminoácidos esenciales que tienen que encontrar ustedes en los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir ¿qué? Proteínas. 20 aminoácidos diferentes. Y cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos particular. Son como cerraduras y llaves. Y entonces la casualidad no puede haber creado esto. La casualidad no puede haber creado estos sistemas tan extraordinarios y tan circulares y tan repetitivos y tan que se utilizan a todo nivel. El proceso de la síntesis de la proteína consta básicamente de 2 etapas. Y aquí está por lo cual usted tiene que tener cuidado con cosas que quieren hacer igual con usted. El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente de 2 etapas: la transcripción y la traducción. ¿Vieron que son 2 palabras? Transcribir palabras y traducir palabras, o sea, traducir instrucciones. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. El reino de Dios en medio de ustedes está. Ahora
empiezan a cerrar algunas cosas. Entonces, así como el ADN está compuesto a partir de nucleótidos, las proteínas están compuestas de aminoácidos y hay 20 aminoácidos diferentes y cada proteína tiene una secuencia muy particular de aminoácidos. El proceso de síntesis de proteína consta básicamente de dos etapas, como les dije, la transcripción, o sea, el mensaje, y la traducción del mensaje. El ARN lleva esa información, transcribe, lleva el mensaje y está todo programado para que ese mensaje sea traducido. ¿Vale? Entonces, estamos ahora en la parte de la producción de proteínas. Transcripción. Ojo, porque todo este flujo de información es el dogma fundamental, el dogma central de la biología, de toda la biología. La transcripción. Durante la transcripción, la enzima ARN polimerasa copia la secuencia de una hebra de ADN y fabrica una molécula de ARN complementaria al fragmento de ADN transcripto. Es un proceso extraordinario. O sea, una enzima de ácido ribonucleico, la polimerasa, copia la secuencia de una de las hebras del ADN y fabrica una molécula de ácido ribonucleico complementaria al fragmento de ADN transcripto. El proceso es similar a la replicación del ADN, pero la molécula nueva que se forma en esta cadena simple se denomina ARN. Se denomina ARN mensajero. ARN mensajero. Porque va a llevar la información del ADN ¿hacia dónde? Hacia los ribosomas, donde se fabrica, que son los organelos en la célula encargados de fabricar las proteínas. El ARN o ácido ribonucleico es similar al ADN porque, aunque no es igual, ya le dije que varía una letra. En vez de tener la base nitrogenada de timina, tiene una que se llama uracilo. Entonces, es similar, aunque no igual. Y se diferencia el ARN del ADN en que es una cadena simple. En lugar del azúcar desoxirribosa, tiene ribosa. Y en lugar de la timina, tiene uracilo. Entonces, ¿cómo se traduce esta información? Porque ahí vimos que se transcribe. Ahora vamos a ver cómo se traduce. La traducción y el código genético. La molécula de ARN mensajero se traslada a los ribosomas, donde ocurre la etapa de traducción. Durante esta etapa, el ribosoma lee la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero por tripletes o tríos de nucleótidos. La va leyendo de 3 en 3. Y a estos tríos de nucleótidos se les llama codones. A medida que el ribosoma lee la secuencia de codones, va formando una proteína a partir de la unión de aminoácidos. Por eso es tan importante que usted sepa esto. Porque en todos los órdenes de la vida hay mucho negociante que trabaja con la ignorancia de la gente. A medida que el ribosoma lee la secuencia de codones, va formando una proteína a partir de la unión de aminoácidos. Según cuál es el codón que el ribosoma lee, va colocando el aminoácido correspondiente. Pero ¿se acuerda que le dije que Santa María descubrió que estos nucleótidos vibran? Y es como que si estuvieran gritando, es como que si estuvieran hablando. Pues es muy importante que sepa esto,
porque es muy importante que usted sepa que el ADN en total, en general, el conjunto de su ADN, tiene él una frecuencia única, pero es única para cada ser humano en la Tierra y es diferente para cada ser humano en la Tierra. Una frecuencia vibracional única. Entonces, se considera la combinación de 4 bases formadas de A3. Entonces, a medida que el ribosoma lee la secuencia de codones, va formando una proteína a partir de la unión de aminoácidos. Según cuál es el codón que el ribosoma lee, va colocando el aminoácido correspondiente. Si se considera la combinación de 4 bases formadas de A3, existe un total de 64 codones posibles. Cada codón determina qué aminoácido se colocará en la proteína que se está fabricando. Y de los 64 codones, 61 corresponden a aminoácidos y 3 son codones de terminación, stop. Es como el mensaje, y hay 3 codones que te dicen que hasta aquí, aquí está el stop, que son esos codones, esos 3 que son mensajes de hasta aquí va, son responsables de la finalización de la síntesis proteica. El código genético o diccionario permite traducir la información escrita en el lenguaje de los ácidos nucleicos o nucleótidos y al lenguaje de las proteínas, los aminoácidos. El código genético o diccionario permite traducir la información escrita en el lenguaje de los ácidos nucleicos, los nucleótidos, y en el lenguaje de las proteínas, que son los aminoácidos, y es universal, o sea que es válido para todos los seres vivos. Y el otro día estábamos mirando una película que nos gustó mucho, que se llamaba ¿Hasta dónde me lleven mis pasos? No, hasta donde me lleven los pies. Hasta donde me lleven los pies. Una película, el amor de un padre por la familia y el estar preso y qué sé yo. Y en una parte de la película, este alemán que estaba cautivo en Siberia y que hace un recorrido espectacular, es una historia muy bonita. Era todo nieve, se escapó, estaba en un campo de trabajo forzado. Y claro, era todo nieve, y en determinado momento, cuando va camino al norte, porque claro, él primero hizo un camino hacia el norte, hacia donde no lo iban a buscar, y después empezó a bajar por otro lado, y en medio de la nieve, en un lugar, vio un arbolito, como un arbustito, y después de recorrer mucho, y fue y le dio un abrazo al árbol, porque es vida, y son familiares nuestros. Entonces les estaba diciendo que todos los seres vivos tenemos la misma forma, el diccionario, el mismo diccionario, donde los ácidos nucleicos, el lenguaje de los ácidos nucleicos, de los dos tipos de ácidos nucleicos, y el lenguaje de las proteínas, los aminoácidos, es universal. Lo tenemos todos. Y también recuerden aquello de que hay genes que están apagados porque no son necesarios estar en uso, y cuando están apagados están compactados. Así la secuencia de adenina, timina y guanina, y en el ARN es
adenina, uracilo y guanina. Porque hay un nucleótido que aparece que es el uracilo. Codifica, dice, así la secuencia de adenina, tinina y guanina en el ARN mensajero es adenina, uracilo y guanina, codifica para el aminoácido metionina. Y el codón TTTT-UUU en el ARN codifica para el aminoácido fenilalanina en todos los organismos vivos. Como solo existen 20 aminoácidos en la naturaleza que son los válidos, varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Por ejemplo, el aminoácido glicina le corresponden los codones guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina y guanina, guanina, guanina. ¿Entiendes? Son letras de estas palabras. Cada codón de ARN es leído por otro ARN llamado ARN de transferencia. Ya no es el ARN mensajero de usted ya sabe qué. Este es el ARNT, que actúa como un adaptador entre la información que lleva el mensajero y los aminoácidos que deben ir colocándose para formar las proteínas correspondientes. El ARN de transferencia es muy pequeño comparado con el ARN mensajero y tiene una secuencia denominada anticodón que aparea, es decir, es complementaria con el codón. Cada ARN de transferencia tiene un anticodón y carga un ADN, un aminoácido particular. Bueno, yo quería leerles esto, quería que ustedes entendieran esto y que entendieran por qué la biotecnología moderna con esta información podría hacer casi cualquier dibujo, podía crear las cosas más espantosas. Pero yo también tenía interés en que ustedes entendieran las vibraciones del ADN. Las vibraciones y burbujas de sonido del ADN son esenciales para la vida. Investigadores de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, ha detectado ondas de sonido en el ADN, imperceptibles para el oído humano, que recorren toda esa estructura. En determinados puntos se produce una amplificación y se rompen algunos enlaces de la doble hélice, lo que abre un hueco para que puedan entrar las enzimas de transcripción y replicación y realizar el trabajo. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? Es importante que usted cuide su ADN. Es único. Usted es único o única. No hay nadie como usted en el universo. Su ADN tiene una frecuencia única. Y esto hay que cuidarlo. Desde que se descubrió el ADN, los científicos tratan de descifrar los misterios de la transmisión de la vida. Uno de los aspectos claves en este proceso es saber cómo acceden las enzimas al interior de la doble hélice para realizar la replicación de esta biomolécula esencial, su transcripción, expresión de los genes en proteínas. Es algo extraordinario. El equipo de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, en el que ha participado el español Mario González Jiménez, acaba de descubrir la existencia de ondas de sonidos que recorren la hebra de ADN. Pero yo ya les dije que un científico de la Universidad de México, Autónoma de México, lo descubrió
a esto. Como siempre, hay otros que siguen las líneas de investigación. Acaba de descubrir la existencia de ondas de sonidos que recorren la hebra de ADN, pero con una frecuencia de unos pocos terahercios, es decir, 1.000 millones de veces más alta de lo que el oído humano o el de un perro podría oír. Además, el extraño mundo de la mecánica cuántica también está detrás de las vibraciones sonoras deslocalizadas. Cuando estas ondas recorren regiones concretas del ADN, donde hay determinadas secuencias de nucleótidos que modifican localmente su rigidez, se ven amplificadas por resonancias y provocan la ruptura temporal de los enlaces débiles que unen las células, las hebras. Estamos hablando de ADN, no de células. De esta forma se crea el hueco en la doble hélice que aprovechan las enzimas responsables de la transcripción y la replicación para acceder a la información y comenzar su cometido. Pero esto, usted dirá, pero qué pesado esto hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que para el que no le gusta esto, o no le agrada, pero lo que yo quería era que usted tuviera una noción general. Sabemos que hay infinidad de gente inteligente en este mundo y que conoce esto que estamos leyendo, pero hay mucha gente que no tiene ni idea, de lo que sucede en su interior, pero que no tiene idea muchas veces de la razón por la cual estamos aquí. Y la razón por la cual nuestro ADN habla y nuestro ADN grita es porque nosotros tenemos un objetivo. Y no tenemos un objetivo de decir tenemos que hacer algo bueno para el mundo. Igual sí. El objetivo que tenemos es aprovechar mientras existimos aquí en esta forma. El engaño está instalado en el mundo desde hace mucho. El engaño, la falsa historia y las falsas instrucciones para que el hombre sea feliz, escrita en libros mentirosos que no dicen más que sandeces y que han trastocado la historia para que la entera civilización de la humanidad vaya encaminada hacia el dominio y la esclavitud. Ese no es el objetivo para el cual estamos aquí. Estamos aquí para hacer lo que hace el ADN: existir, replicarse, para hacer lo que hace el ARN: llevar el mensaje, transcribirlo y fabricar. Estamos aquí para transmitir lo más maravilloso que existe en el universo, que es la esencia de la vida inteligente. Nos queda por determinar qué lugar ocupa la conciencia. Nos queda por determinar de dónde y cómo y dónde se aloja la conciencia. Pero el ADN nos tiene reservadas cosas más extraordinarias, el efecto fantasma del ADN. Un biofísico ruso que se llamaba Vladimir Poponin, quería investigar la relación entre el ADN humano y los fotones. ¿Se acuerda que al principio le hablé sobre los fotones? ¿Se acuerda que en un vídeo les comentamos que hizo un ensayo de vaciar completamente un tubo de vidrio, sacando todo el aire de él, quedando solo dentro del tubo unas pequeñas partículas de luz, fotones? Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo. Esta parte del experimento no mostró sorpresa porque los fotones estaban distribuidos de forma aleatoria dentro del tubo, como era de esperar. La siguiente parte del experimento es realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo. Cuando volvieron a medir los fotones,
estos estaban alineados con la cadena de ADN humano. Estas no son historias ni cuentos falsos, estos son experimentos. Experimentos de un físico cuántico. El ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro mundo. Quiero que se quede con esta idea. El ADN nuestro tenía efecto sobre las partículas que componen nuestro mundo. Algo dentro de nosotros tiene efecto en el mundo que nos rodea. Esta prueba lo verifica porque por primera vez en un laboratorio, el siguiente paso del experimento es aún más interesante, porque cuando sacaron el ADN del tubo, se esperaba que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero lo que ocurrió es que los fotones permanecieron alineados aun cuando el ADN no estaba en el tubo. Era como que tenían memoria. Nada en nuestra física podría explicar este comportamiento. Este experimento se denomina el efecto fantasma del ADN. Lo que dice es que nuestro ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. Yo sé que este vídeo igual para muchos les resulta pesado, porque estamos hablando, pero usted tiene que quedarse con algunas ideas básicas. La modificación extraña del comportamiento de toda su mecánica molecular y de toda su biología molecular no es admisible, porque usted está conformado de forma maravillosa, así como lo está el universo, así como lo está nuestro planeta y así como lo está cada ser que comparte con nosotros un único código genético, un único diccionario de palabras con instrucciones, que hace posible manipular y crear cosas, sí, pero también hace posible crear monstruos y degradar a la especie humana. Lo que dice el experimento de Poponin es que nuestro ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. Estos paquetes de energía subyacen en toda la materia y se comunican con nuestro ADN a través de este campo que previamente nunca lo habíamos reconocido. Ejercemos influencia directa sobre el mundo que nos rodea. Cuando usted entienda que usted es parte de Dios, entonces usted tendrá la respuesta para las mayorías de las inquietudes que tiene este día. Confíe en que su estructura es perfecta y confíe en que todo su sistema neurológico y todo su soporte vital está diseñado espectacularmente para que sea feliz y para que viva y para que transcriba esta herencia al futuro. Muchas gracias, y podríamos hablar de otras cosas, pero hoy hemos decidido hablar de este tema. Les mandamos un abrazo, mi esposa, mis hijas y yo.